Si las puertas se te han cerrado, Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Capítulo 11 del libro de Romanos. Realmente a ustedes les interesa qué va a pasar con el pueblo de Israel, el pueblo judío, al final del tiempo. Córtame Israel. ¿Usted cree que es así la perspectiva de la Biblia? Israel es el segundero, dicen, del tiempo final. Uno se da cuenta de cómo el pueblo judío se está moviendo y te da una idea de qué tan corto. Pablo fue un perseguidor del cristianismo, recuérdese, se llamaba Saulo. Ahora es el apóstol Pablo. Él una vez había pedido licencia para ir a los cristianos y como era su estilo, los arrastraba a los cristianos del cabello y los sacaba de las iglesias. Es el estilo Saulo. Él pide licencias para ir a arrastrar por Damasco a unos cristianos. Y ahí un buscador aparece y él se cae del caballo, camello, lo que sea, y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice: ¿quién eres? Soy tu Señor, Jesucristo. Saulo, ¿qué ciego? Después Dios permite que vuelva a ver y se convierte en Pablo. Pero Pablo, hoy evangelizador de los gentiles, está diciendo: no ha terminado la misericordia de Dios para con su pueblo. De entrada dice: yo soy judío. Descendía de Abraham y de la tribu más pequeña, los benjaminitas. Yo soy creyente en Cristo aunque soy judío. No los ha desechado. Seguimos viendo. Yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Esto desde antes admirado, dice: Dios es Jehová. Como si no lo supieran. No es Baal, es Jehová. Y entonces lo que hace Elías es cortarle la cabeza a todos los sacerdotes de Baal. Jezabel, que era una mujer muy mala, dice: mañana mismo voy tras ese profeta. Y le empiezan a temblar las piernas a Elías. Empieza a correr Elías, se va, se esconde en una cueva y empieza a decir: Señor, quítame la vida. Empieza a hablar mal de Israel, siendo que él era israelita. Han derribado tus altares, Señor. Se han postrado ante Baal. Y solo yo, Elías, solito, solo yo he quedado. Todo Israel se ha volcado. ¿Y qué dice la divina respuesta? Yo, Jehová, me he reservado, ni los conoces, a 7,000 que no han doblado su rodilla a Baal. Elías creía que estaba solo. Se sentía el héroe nacional. Estaba deprimido, hermanos. Dice: quítame la vida. Después de un éxito ministerial como el que tuve, quítame la vida. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Había un remanente que no se había ido tras Baal. Hoy en día, Dios dentro del pueblo judío tiene su remanente. No sabemos cuántos tenga. Y lo interesante es que en el futuro, Dios va a rescatar a los judíos para que crean en Cristo para llegar al Padre. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. 5. Así también, aún en este tiempo, está hablando del tiempo de Pablo, ha quedado un remanente judío escogido por gracia, hermano. Vuelve a aparecer la palabra gracia en ese tiempo, que dices: bueno, Dios se reservó a 7,000 que no doblaron rodilla para Baal. Luego, en la época de Pablo, cuando escribe Romanos, año 59 de esta era, Dios tiene un grupo también que los escogió, no por buenas gentes, por gracia. Un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, cuando usted es escogido por Dios, estoy hablando ustedes de los gentiles, Dios vio en mí unas cualidades que ni yo mismo me he dado cuenta que tengo y por eso me escogió. Hermano, ni sabemos por qué, de veras. Verso 7, dice Pablo: ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, los demás fueron endurecidos. Nada más está hablando de judíos, Aquí no está hablando de gentiles. Israel va en busca de Dios, siempre a través de los patriarcas, de los profetas, siempre buscando a Dios. Y dice: ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí, el remanente de los judíos. Pero los escogidos sí, dentro de los judíos, sí lo han alcanzado. Y los demás judíos fueron endurecidos. No es el mismo término que se usa endurecer al faraón. Este término que se usa endurecidos aquí es entregar judicialmente a alguien por sus malas obras.
judicialmente Dios entrega a alguien por sus malas obras, hablando del contexto judío. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, confusión a este grupo grande que no cree en Cristo. Ojos con que no ven y oídos con que no oyen. Hasta el día de hoy, la gran masa de judíos no quería entender que era a través de un carpintero o el hijo de un carpintero que se llegaba a Jehová de los ejércitos. Dicen, está mal. Pablo, Pedro y todo, Jacobo, Juan, están mal, dice. De embalde son judíos. ¿Cómo van a decir que a través del carpintero, aquel que matamos en la cruz, a través de él se llega a Jehová? Está mal. Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no ven y oídos que no oigan hasta el día de hoy. 11:9. Y David dice, aquí es un salmo que David compuso en contra de sus enemigos. Les dijo que sus banquetes con los que voy a pelear sea de confusión, agóbiales la espalda. Esto es lo que pidió David contra sus enemigos. Pero esto es lo que les pasó a los judíos cuando no reconocieron a Jesús. Y David dice, se ha vuelto su convite, su banquete, en trampa y red, en tropezadero y en retribución. 11:10. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiale la espalda para siempre. Lo que David escribió para un pueblo con el que iba a luchar contra él, le sucedió a los judíos. Pasó el Mesías junto a ellos y no lo reconocieron. Tan es así que no lo conocieron que lo crucificaron. Y usted tiene un banquete espiritual que muchos judíos hoy no tienen, los que no han creído. Usted cree en Cristo, tiene las promesas, las bendiciones, la savia. Seguimos, 11:11. Ahora ustedes, los gentiles, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero su transgresión vino para salvación de los gentiles. Ok, usted a veces ha tropezado, tropieza, pero no cae. Y Pablo dice, tropezaron los judíos, pero no cayeron. Pero ese tropiezo, hermano, sirvió para que todos los gentiles, mexicanos, guatemaltecos, argentinos, colombianos, suecos, hindús, todo el gentilicio, por el tropezadero de los judíos, pudiéramos entrar. Ojalá yo, dice Pablo, pudiera provocar a celos a algunos de mis hermanos y entraran al cristianismo. Pablo llegaba a un lugar y se iba inmediatamente a la sinagoga, como lo hacen los judíos actualmente, a predicar, pero ya no predicaba a los patriarcas, predicaba a Cristo. Entonces 10 minutos después lo estaban sacando. Traes una herejía. Pablo se iba a la casa de los hermanos cristianos y ahí se juntaba gente por montones. Entonces los judíos decían, bueno, ¿qué palabrera trae Pablo? Mira cómo lo siguen. Dice Pablo, ojalá pudiera provocarlos a celos a ellos para que sea uno se convierta. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a nosotros, los gentiles, para provocarles a celos. Seguimos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, ¿se dan cuenta? Por la transgresión de eso, hermano, de ellos, entró la riqueza al mundo. Cualquiera que confiese en el mundo que Cristo es su Salvador, será salvo, creyendo en su corazón. Cualquiera que invocare a Jesús en cualquier parte del mundo, creyendo de corazón, será salvo. Entró la riqueza al mundo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección, haber negado a Jesús, la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será su plena restauración? Israel, la gran masa de Israel va a ser restaurada un día. Los que vivan en esa época, los que mueren hoy, los judíos que mueren hoy sin Cristo se pierden. 11, seguimos. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Seguimos. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Porque si su exclusión de los judíos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión nuevamente? Sino vida entre los muertos. Se cree, se interpreta que el día que Israel sea restaurado, va a haber una bendición tremenda en el mundo. No se sabe cómo, en qué forma, pero el día que el pueblo de Israel, la gran masa de los judíos, sea restaurado, va a haber una gran bendición en todo el mundo. Dice Pablo que hay un remanente hoy de judíos que creen en Jesús. Ese remanente es la primicia. Dice, si la primicia es santa, o sea, los que creen en Cristo hoy, judíos, también lo es la masa restante, que a futuro va a ser restaurada. Vamos a entrar a un poquito de botánica.
El olivo, para tener una circunferencia, el tallo de 1 metro, tiene que pasar muchos años. El olivo es milenario, se va arrugando con los años, agarra formas caprichosas. En Getsemaní todavía hay olivos milenarios donde el Señor oró antes de ser entregado. Si la raíz es buena, el árbol es bueno. Si la raíz es santa, también las ramas serán santas. Ya estamos haciendo una analogía con el pueblo judío. Y si la raíz es santa, o sea, la raíz son los profetas, son los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, son los judíos. El tallo es los judíos descendientes a través de los años. Y las ramas son los judíos actuales. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Seguimos. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, el árbol llega a ser tan viejo que algunas ramas dejan de dar fruto. Entonces se les injerta unas ramas, pero de árboles finos, pues de olivos finos, no silvestres, para que siga dando fruto. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, judíos, arrancadas, y tú, nosotros, los gentiles, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Está el olivo, la raíz es santa, viene el tallo, que son los judíos a través de los años, las hojas del olivo real, por decirle así, de pronto no dan fruto y las arrancan, las desgajas. Y de pronto el Señor agarra olivo silvestre, ramas, nosotros, y las injerta en el mismo lugar donde desgajó, porque ahí está la savia, y lo injerta. Y eso somos. Somos ramas de olivos silvestres injertadas en el árbol de Israel. Entonces, mi hermano, nosotros recibimos la savia santa, las promesas que eran para Abraham, Isaac, Jacob, para David, Salomón. Todo eso que era para puro judío, ahora es para ti. Tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, las que fueron desgajadas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Al ser injertado, mi hermano, tienes por herencia las promesas que eran para los judíos, miren la Biblia, ahora son para ti. Las mismas, aunque no seas judío. Cristo te va a resucitar, te va a dar un cuerpo glorificado como se los va a dar a algunos judíos al final del tiempo, y a ti también. La misma promesa. Pero cuidado, hermano, no se jacten ahorita. Porque uno puede decir, ay, Señor, gracias, que sí, que reconozco que a través de Jesús se llega al Padre y Él es el camino, la verdad y la vida, y yo siendo mexicano. Y ese pueblo judío de embalde te vieron tan cerca, te crucificaron. Qué bueno que tienen guerra, qué bueno que les está yendo mal. No, dice, y tú, olivo silvestre, no te jactes, ni te ensoberbezcas, porque si Dios pudo desgajar a las ramas naturales, tú que eres rama silvestre, te puede desgajar. Así que mantente en la bondad. Mantenerse en la bondad es mantenerse en la fe en Cristo. ¿Qué es mantenerse en la fe en Cristo? El que persevere en la doctrina de Cristo hasta el final será salvo. No es que yo hoy estoy aquí, sí creo que es Cristo. Mañana está con los testigos de Jehová que dicen que Cristo es un ser creado. Y yo sí creo también porque es bueno. Se portan bien, tienen reuniones muy bonitas, muy ordenadas. Y es lo mismo. No perseveraste en la doctrina de Cristo. La perseverancia de los santos. Hasta el final, creyendo en Cristo. No, ahora estoy con los antiguos testamentarios que es directo a Jehová. Permanece en la bondad. Ahora, aclaro esto, hermanos. Hay una doctrina que se ha infiltrado en la cristiandad que dice que este es un versículo para decirle a alguien que se porta mal, pierde la salvación. Imagínese una gente que se porta mal esta semana. Híjole, no pude soportar la tranza, hermano, es que eran 40,000 pesos. Y le entré. Ya fuiste desgajado. Ya el Señor te quitó. Pero llega la otra semana y dice, pastor, hoy sí, qué bien me porté. No hice ninguna tranza, sino que con el dinero que me quedó, ayudé a algunos hermanos, fui, les di y compartí la Biblia. Ahora sí, tienes salvación, te vuelven a injertar. O sea, cada semana un dictamen se injerta, se desinjerta. Se injerta, se desinjerta. El que es salvo hoy es salvo para siempre. Y alguien que se sabe salvo, hace el bien, permanece en la bondad, una mente renovada. Bueno, pues si yo ya soy salvo, como estoy acostumbrado a asesinar,
pues voy a seguir asesinando. Al cabo ya soy salvo. Esa no es una mente de salvación, no es una mente espiritual. Entonces le dice al pueblo gentil, no te jactes contra las ramas que fueron desgajadas. Y si te jactas, sabe que no sustentas toda la raíz, sino la raíz. Los judíos te sustentan a través de la Biblia y todo esto para que tú te mantengas. Siguiente. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado, ¿correcto? Por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás aquí, estás en pie. Permanece en la fe en Cristo. No te ensoberbezcas, sino teme, porque Dios juzgará a cada uno, cristianos y no cristianos. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a la rama